Buenos días. Vamos a dar comienzo al webinario Improvit, herramienta de optimización para Flow 3D Cast. Bien, estas son un poco las instrucciones para el webinario. En primer lugar, pues los ponentes, que seremos yo mismo, Francisco Lara Garachana, que haré la presentación general, y Franco Romero Victorio como ingeniero de soporte, que nos enseñará un poquito el manejo de la herramienta Improvit. La duración será aproximadamente de 30 minutos. Durante ese tiempo, pues podréis pues enviar preguntas al chat que se podrán ir respondiendo al instante, al final del webinario, o bien personalmente al email. Como digo, pues hay una pestaña de chat en la plataforma de webinario que en esa pestaña pues podéis indicar vuestras sugerencias, consultas o problemas que puedan surgir. En cualquier caso, pues enviaremos un enlace de la emisión en YouTube que podrá ser reenviado a cualquier persona de la empresa que queráis. Bien, en primer lugar, pues comentaros un poquito nuestra actividad. Nosotros somos representantes de Flow 3D y los productos asociados. Flow 3D Cast para fundición, Flow 3D Weld para simulación de fabricación aditiva y laser welding, así como una herramienta para preparación de geometría, preparación para análisis, para introducción de datos y geometría en Flow 3D, como es ANSYS Space Claim. Bien, este sería un poco el sumario que vamos a tratar en el webinario. Vamos a ver lo que es la optimización, veremos un poquito la herramienta, Improvit, veremos unos ejemplos y finalmente pues algún caso de aplicaciones adicionales que podemos utilizar, en las que podemos utilizar Improvit. En primer lugar, ¿qué es la optimización? ¿Qué es un software de optimización? Bien, nos encontramos hoy en día que cada vez, nos encontramos con problemas cada vez más complejos en los que, buscamos objetivos cada vez más contrapuestos y más complejos de alcanzar. Obviamente buscamos una solución óptima para nuestro producto, un mayor rendimiento, un menor peso, un menor tamaño de la pieza, un tamaño más contenido, un compromiso en cuanto al coste y, obviamente pues un consumo menor energético, así como muchas otras variables buscadas, ¿no? El enfoque tradicional para alcanzar esto es pues plantear un diseño base y sobre ese diseño base pues ir haciendo variaciones en base a la experiencia del usuario, intentando entender cuál es la forma en la que ese diseño o esa fabricación, ese proceso de fabricación funciona cuando variamos los parámetros de entrada. Sin embargo, pues los problemas son cada día más complejos, con muchos más parámetros de diseño, parámetros de entrada y múltiples variables a evaluar. Obviamente conocer la solución correcta pues es cada vez más difícil hacerlo de forma manual. Bien, un software de optimización lo que nos ofrece es un nuevo enfoque. El software de optimización pues es una rama del CAE, del Computer Aided Engineering, que asiste al ingeniero en buscar de forma automatizada una solución óptima a un problema complejo. Estos programas cada vez están siendo más utilizados debido a que la capacidad de computación actual ha mejorado muchísimo, cada año mejora muchísimo y esto permite abordar problemas que antes eran inviables. Ahora se pueden lanzar muchísimas simulaciones en tiempos razonables. Bien, Flow 3D Cast, obviamente, pues los que sois usuarios conocéis cómo funciona, cuánto tardan las simulaciones, en qué nos ayuda Improvit, un software de optimización con Flow 3D Cast. Bueno, pues Improvit, un software de optimización, nos ayuda
de forma que puede repetir automáticamente flujos de trabajo que son habituales y son repetitivos, invocando de forma automatizada Flow3D Cast o cualquier otro programa, de forma que el ingeniero pues pueda tener tiempo a hacer otro tipo de trabajos más de ingeniería. Podemos además probar diferentes soluciones y monitorizar los resultados que se obtienen con esas diferentes simulaciones, diferentes probaturas que podemos hacer. Podemos además conocer la relación que hay detrás del proceso, sugiriendo o probando la localización de la mejor solución. Bien, un software de optimización es capaz de mejorar el diseño más rápido que de la tradicional forma ensayo-error. Ese es el objetivo, es intentar eliminar la forma de trabajo ensayo-error y dejar que la herramienta de optimización trabaje por nosotros para llegar a esa solución óptima. Bien, a la izquierda tenemos un enfoque tradicional de un design of experiment, en el cual pues en este caso pues sería usando un método Taguchi, en el cual pues establecemos de forma racional pues diferentes puntos de ensayo, ¿no? De forma manual le decimos al software qué puntos queremos ensayar. A la derecha tenemos cómo trabajaría un software de optimización. De forma totalmente automatizada, pues el programa elige por nosotros los puntos en los que la simulación se realiza. Como vemos, pues el método tradicional de Design of Experiment es un proceso ciego, ¿no? Es usado cuando disponemos de pocos puntos, de pocos ensayos. Cuando tenemos opción de hacer más ensayos, utilizamos un método de optimización que es el que estamos explicando. No obstante, Improvit, nuestra herramienta de optimización, permite llevar a cabo también un Design of Experiment dentro de la propia herramienta. O sea, no nos enclavamos solamente a lo que es una tarea de optimización, sino también podemos enfocar el problema a través de un Design of Experiment. Bien, vamos a ver un poquito las principales características del software, aunque luego posteriormente Franco Romero nos explicará directamente sobre la interfaz cómo funciona este software. Bueno, la principal característica de Improvit es que no se requieren conocimientos en cuanto a optimización. Es una tecnología push button o bien una caja negra, vamos a decir, en la cual pues no tenemos que elegir ningún tipo de algoritmo ni introducir ningún tipo de parámetro. El solver automáticamente pues elige la estrategia mejor para buscar el óptimo y establece los coeficientes que son variados de forma dinámica durante el cálculo. Ya luego explicaremos un poquito cuáles son las estrategias que utiliza el software, pero bueno, trabaja de forma global el problema, de forma local y explorando regiones que inicialmente pues son desconocidas, basado todo ello en soluciones existentes, ¿no? En soluciones que ya han sido calculadas. También es muy importante, y hablaremos de ello, de que Improvit trabaja con un presupuesto, un budget, en cuanto a tiempo disponible para realizar esa optimización. Es lo que comentaba ahora mismo. Disponemos al programa, le decimos el tiempo que tenemos disponibles para realizar las simulaciones. Imaginaos que tengo una semana. En una semana pues nuestro cliente nos encarga una pieza y queremos optimizar ese proceso. Entonces yo me hago un cálculo, hago una primera simulación, sé más o menos lo que tarda el software en calcular y divido pues el tiempo disponible entre el tiempo que tarda. Calculo el número de simulaciones que puedo hacer en una semana, introduzco ese presupuesto en el software y con ese dato el software busca el óptimo, conociendo que mi número máximo de simulaciones va a ser ese.
Bien, es un software que está optimizado a la ingeniería y más concretamente optimizado a Flow 3D Cast. Conocemos todos los que somos usuarios de Flow 3D y de cualquier herramienta de simulación de este tipo, pues que obviamente son tiempos de cálculo considerables, cada vez menores obviamente, pero son tiempos de cálculo largos, son problemas costosos en cuanto a tiempo. Y bueno, pues obviamente pues son simulaciones complejas, con muchos datos de entrada, muchos datos de salida. Bien, y bueno, pues Improbit está específicamente diseñado para manejar, eh, digamos, simulaciones largas, ¿vale? Y un número reducido de ensayos. Es decir, el software está optimizado para llegar a la solución óptima en un presupuesto, en un tiempo, un número de simulaciones reducido, puesto que obviamente este tipo de simulaciones son largas y cada vez los tiempos que nos piden los clientes pues son más ajustados. Dispone de una interfaz de usuario moderno en el cual pues tiene una zona de trabajo simple y limpia en la que introducimos un flujo de trabajo configurable de forma que podemos arrastrar iconos a un espacio de trabajo que luego veremos. No hay opciones complicadas, no hay opciones escondidas, no hay parámetros raros que seleccionar ni introducir en el setup. Es lo que ves, es lo que se necesita. No hay cosas ocultas. Está pensado para que sea muy sencillo. Bueno, hay otras opciones secundarias. Hay un generador Design of Experiment, como he comentado. El software puede generar puntos definidos por el usuario razonablemente dispersos, cuyos resultados pueden emplearse como primer test o para otro tipo de propósitos. ¿Vale? O sea, no renunciamos tampoco al enfoque tradicional Design of Experiment. También nos permite solicitar, una vez que se han realizado los cálculos de optimización, nos construye una superficie de resultados y podemos solicitarle un punto arbitrario. ¿Qué es lo que pasa en un punto arbitrario que no haya sido simulado? Esto es muy interesante, es decir, si hemos hecho por ejemplo 15 simulaciones, hemos obtenido esos resultados, podemos solicitar al programa, a Improbit, que nos diga los resultados en cualquier otro punto que incluso no haya sido ensayado, no haya sido calculado. Bien, aparte de esto, pues tenemos disponibles en Improbit diferentes módulos con los que trabajar, a los que llamar durante el proceso de optimización. Es decir, podemos trabajar con herramientas tipo Excel, en el cual podemos introducir nuestras fórmulas y el proceso de optimización hace llamadas a Excel en cada ciclo del workflow. Y asimismo pues podemos trabajar con programas tipo MATLAB, Abacus, SolidWorks, NX, Inventor. Podemos trabajar con ficheros ASCII, operadores matemáticos, si queremos, por ejemplo, con unos determinados resultados realizar unas operaciones matemáticas, pues introduciríamos estos operadores como un módulo, lo introduciríamos en el flujo de trabajo y realizaríamos esa operación. Así obviamente como módulos específicos de Flow 3D, el cálculo y el postprocesado, así como un módulo STL para poder hacer modificaciones geométricas en la geometría STL, como veremos posteriormente. Bien, por ejemplo, el módulo STL Morphing, ya todos conocéis que Flow 3D requiere que la geometría se introduzca en un fichero STL. Podemos, introduciendo en el flujo de trabajo este módulo STL Morphing, podemos indicarle a Improbit, al software de optimización, que nos haga modificaciones de forma directa en el STL y que las considere en el proceso de optimización. Luego veremos un ejemplito también. Tenemos, por ejemplo, los módulos más importantes, obviamente, son las llamadas a Flow 3D Cast.
Una llamada sería, por ejemplo, llamada al solver, es decir, le decimos al solver que calcule. En el ciclo de trabajo le llamamos a Flow3D y le decimos que realice el cálculo en base a los parámetros que hemos introducido, a la geometría STL, a los parámetros de entrada, al fichero de entrada, al prepping, fichero de texto que conocéis, digamos resume los parámetros de entrada al software. Y también tenemos un módulo que sería el módulo de postprocesado, es decir, en el cual pues le decimos qué parámetros son los interesantes de analizar. Si queremos, por ejemplo, analizar la entrada de aire en un punto, o queremos analizar la temperatura, y esos son los parámetros, vamos a decir, que vamos a querer optimizar. Pues minimizar la entrada de aire, minimizar la temperatura, la diferencia de temperaturas o cualquier otro parámetro que el Flow3D nos dé en su fichero de salida, el FLSGRF, que es el fichero que nos da Flow3D como fichero de salida. Bien, ¿cómo se lanza un proceso de optimización? En primer lugar, daríamos un primer paso que es diseñar un diagrama. Esto lo va a mostrar Franco Romero posteriormente sobre el propio software. Generamos un diagrama de flujo como el que vemos, en el cual pues tenemos, por ejemplo, pues unos parámetros de entrada, unas operaciones matemáticas que podemos hacer sobre esos parámetros de entrada, una llamada a un programa externo que puede ser Rhino, unos flujos de trabajo, una llamada al solver Flow3D Cast y bueno, pues luego veremos más en detalle un caso práctico, pero como veis es un flujo de trabajo que configuramos de forma gráfica muy sencilla y que luego clicando simplemente sobre los iconos podemos definir. El paso 2, que es definir la tarea o definir el objetivo. O sea, una vez que hemos dado los datos de entrada, definimos el objetivo de la optimización, así como el presupuesto en cuanto a tiempo disponible de ese proceso de optimización. Le decimos, por ejemplo, pues qué parámetro queremos minimizar o maximizar o eliminar y cuántas simulaciones máximas tengo en mi global de optimización. El paso 3 pues sería el que hace automática el lanzar la tarea. Improvit automáticamente realiza el setup de los algoritmos y parámetros basados en el flujo de trabajo y en el presupuesto que le hemos dado. Bien, vamos a ver ahora una serie de ejemplos, capacidades que podemos tener con Improvit. Son simplemente unos ejemplos de fundición. Obviamente en vuestro día a día pues se os pueden ocurrir muchísimos más. Estos simplemente son demostrativos. Vamos a ver pues en primer lugar la minimización de la entrada de aire en una fundición por gravedad. En segundo lugar, la minimización también de entrada de aire en una fundición de alta presión. Otro caso similar al anterior, pero en el cual modificamos la geometría directamente sobre el STL. Y luego pues veremos otras capacidades adicionales que podemos disponer con Improvit. Bueno, pues este sería un primer ejemplo, que es minimización de la entrada de aire en una fundición por gravedad. Lo vamos a ver rápidamente para que tengamos tiempo de ver el caso práctico. Bueno, se trata de minimizar la entrada de aire en una fundición por gravedad, en el cual pues establecemos dos parámetros de entrada, que sería la rotación de la cuchara. Minimizamos el objetivo, minimizar la entrada de aire. El presupuesto sería 8 cálculos, cada uno lleva 10 horas, en total 3,5 días, y unas restricciones es que no se puede salir el fluido, no se puede derramar fluido. Bien, pues introducimos los módulos que necesitamos, una llamada Excel, llamada Flow3D y una llamada a operaciones matemáticas. Y aquí vemos los resultados. Muy rápidamente, pues en esos 8 cálculos, pues tenemos
en la simulación original, en la que tenemos unos parámetros altos de entrada de aire, y a la derecha tenemos la simulación optimizada en la que hemos reducido pues el volumen de entrada de aire entonces pues como veis, en muy pocas simulaciones obtenemos una interesante mejora. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la minimización de la entrada de aire en una fundición de alta presión, y para ello pues decidimos modificar los rebosaderos, la posición de los rebosaderos. Tenemos 4 rebosaderos, pero vamos a dejar al programa de optimización, a Improvit, que nos modifique la posición de 2 de ellos. Para ello pues variamos el ángulo alrededor de esa pieza, de posicionado de esos rebosaderos. Este es el ejemplo que vamos a ver luego con Franco Romero, con lo cual pues tampoco me voy a entretener mucho. Simplemente pues indicar que definíamos 15 cálculos, que cada uno lleva 30 minutos, con un total de 7 horas y media, y minimizamos la entrada de aire global en la pieza, excluyendo los ataques y rebosaderos, el volumen de los ataques y rebosaderos. Bueno, aquí vemos también los módulos que hemos utilizado. Por un lado, el módulo STL de Morphing, el módulo STL de modificación de la geometría, el módulo de Flow 3D y el módulo de operador matemático. Lo mismo, vemos los resultados obtenidos, a la izquierda los resultados originales con una entrada de aire, y a la derecha pues el modelo optimizado después de 15 cálculos, en el cual pues resumimos aquí que después de 15 cálculos obtenemos una reducción de la entrada de aire de un 18%, que está bastante bien. Vemos aquí pues la posición original de los rebosaderos, más o menos simétrica, y la posición optimizada que nos ha arrojado Improvit, con un ángulo de posición de estos rebosaderos. El tercer ejemplo sería la minimización también en una alta presión, ¿vale? En la cual pues trabajamos con el módulo de Morphing de STL, que puede ser también un módulo interesante para muchos de vosotros. Partimos de una simulación base en la cual pues vamos a decirle a Improvit que podemos cambiar tanto la geometría de los ataques, como la velocidad de la primera fase. Bien, aquí teníamos los parámetros de entrada, que sería los parámetros a modificar, sería la velocidad de la primera fase del pistón y la curvatura de los canales de ataque. Objetivos, pues en este caso minimizar la entrada de aire, ¿vale? Excluyendo el volumen ocupado por ataques y rebosaderos. Le decimos que solamente disponemos de 8 simulaciones, no tenemos más tiempo. Y aquí tendríamos los módulos empleados en el diagrama de flujo, en la optimización, que sería un Excel para analizar lo que es la velocidad en la primera fase, el módulo de Morphing y el propio cálculo de Flow 3D. Bien. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un vídeo en el cual mostramos pues el rango de variación del STL, lo que hace el módulo de STL Morphing incluido dentro de Improvit. Vemos que internamente nos permite variar ese radio de curvatura. Y aquí los resultados. A la izquierda, como siempre, pues tenemos el diseño inicial. Nos podemos fijar en lo que es el radio de curvatura. Aquí vemos en el ataque, vemos que se captura una burbuja importante de aire que se introduce dentro de la pieza. Ese aire pues termina yendo a la pieza. Sin embargo, en el cálculo optimizado
pues vemos que el programa ha calculado por nosotros a través de nuestra Excel, que nos calcula la velocidad de primera fase, nos elimina la burbuja de aire y reducimos hasta un 50% esa entrada de aire en la pieza. Bien, continuando, otros elementos que podemos utilizar, con los que podemos utilizar Improve It, pues los tenemos aquí: optimización de velocidad de primera fase, movimiento de la cuchara, movimiento del pistón, optimización del punto de transición entre primera fase y segunda fase, diseño de canales de refrigeración, diseño de posición de ataques, dimensiones de los ataques, etcétera, etcétera. O sea, las posibilidades son enormes para este tipo de software. Y bien, por último, pues ¿qué más podemos hacer con Improve It? Pues podemos automatizar trabajos repetitivos. Es una herramienta para, a través del diagrama de flujo, pues decirle que nos realice trabajos repetitivos. Descubrir relaciones entre datos que hayamos obtenido de experimentos y mejorar el producto. Por ejemplo, automatizar flujo de trabajo. Establecemos un flujo de trabajo que no tenga que ver con optimización, sino que simplemente sea un trabajo repetitivo y que queremos automatizar muchas veces, pues Improve It nos lo permite hacer también. Podemos, a partir de datos obtenidos de experimentación, introducirlos dentro del programa y que Improve It nos adivine qué otros resultados podemos obtener incluso en zonas que no hayan sido ensayadas. Y por último, pues mejorar los productos. En este caso, pues es una optimización, por ejemplo, del tamaño del diámetro de salidas de agua, por ejemplo, para que el caudal sea igual. El programa automáticamente nos calcula el diámetro óptimo de esas tuberías para que la tubería arroje caudales iguales por cada una de las salidas. Bien, esto es todo por mi parte. Voy a dar paso a mi compañero Franco Romero, que nos explicará directamente sobre la interfaz de usuario, cómo funciona Improve It, y lo explicará a través de uno de los ejemplos de fundición de alta presión que hemos visto anteriormente. Bien, adelante. Buenos días. A continuación voy a seguir con el caso práctico sobre Improve It. Va a tratar de un proceso de optimización sobre una simulación tipo de HPLC, es decir, sobre una simulación de fundición por alta presión. Nuestro objetivo va a ser minimizar la entrada de aire sobre nuestra pieza de fundición, y para ello vamos a realizar ciertas rotaciones sobre los venteos o escape de aires que se suelen disponer sobre estos modelos. Para ello, Improve It va a necesitar una simulación base por parte de Flow 3D o Flow 3D CAS, en la que el programa va a recoger datos como la geometría que va a ser modificada, en este caso los venteos, otros datos de entrada generales que vendrían en el fichero prepping en el caso de Flow 3D CAS, y un fichero de resultados para que Improve It sepa qué datos poder coger. Ok, aparte de ello, como anteriormente se ha hablado, disponemos de nodos que vamos a tener que ir introduciendo en el flujo de trabajo, y los que vamos a utilizar en este caso práctico va a ser el nodo DSTL, en el cual vamos a realizar las transformaciones sobre los venteos. Luego el nodo o módulo de Flow 3D que se va a encargar, digamos, de realizar las simulaciones que Improve It mande para la optimización. Y por último el postprocesador, que nos va a poder permitir
fijar ciertas funciones que queremos. En nuestro caso, la entrada de aire. Bien, nuestro modelo en Flow 3D CAS simplemente es un pistón que va a introducir el metal fundido, y este metal al mismo tiempo va a capturar aire que va a distribuir sobre nuestra pieza. El aire capturado va a poder escapar por estos 4 venteos, y para nuestro proceso de optimización lo que vamos a hacer es permitir que los 2 venteos en la parte superior puedan rotar alrededor del eje de la pieza. Bueno, una cosa por recalcar es que en el modelo de Flow 3D CAS hemos introducido 2 volúmenes para poder medir la entrada de aire sobre la pieza en general. ¿Okay? Bueno, voy a proseguir ahora directamente sobre la interfaz gráfica. Voy a ir mostrándoles lo simple que es a medida que vamos siguiendo con nuestro proceso de optimización, en nuestro caso práctico. Okay. Bien, esta es la interfaz gráfica de Impruvit. Como podemos ver, es muy sencilla. Simplemente tenemos 4 ventanas en las que vamos a ver todo nuestro trabajo, y 4 pestañas que van a ser las encargadas de modificarlas, digamos. Bien, aquí ya tenemos nuestro caso práctico configurado. Tenemos un nodo de STL, el nodo de Flow 3D para resolver las simulaciones, el nodo de postprocesado, y otro nodo adicional que es de sumatoria para poder sumar el aire de entrada que se ha medido en cada uno de los volúmenes que he mostrado en la presentación anterior. Bien, estos nodos o módulos los podemos ver dentro de la pestaña de Workflow, y como podemos ver tenemos otros nodos además de los que tenemos en nuestro flujo de trabajo. Tenemos nodos matemáticos o aritméticos en los que podemos realizar operaciones de adición, de integración, de un cálculo de un máximo o un mínimo, de formación de vectores o de cambios de signo. También tenemos otros módulos para lectura y escritura de ficheros, y quizá, como he mencionado, en esta categoría el módulo más importante es el del STL, donde vamos a poder realizar las transformaciones geométricas. Tenemos también otra categoría de softwares en las que tenemos programas externos a Impruvit, y que este va a poder utilizar como motor de cálculo. En nuestro caso tenemos Flow 3D, y el postprocesador también tenemos nodos tipo Excel, de Abacus, de Autodesk Inventor, MATLAB, y seguramente vayan a implementar unos cuantos más adelante en las siguientes versiones. Y bueno, dentro del nodo de STL, si le damos un doble clic, simplemente es suficiente introducir nuestra geometría que va a ser modificada, y lo que podemos hacerle es aplicarle ciertas transformaciones como rotaciones, traslaciones, escalamiento en ciertas direcciones, o sobre planos, o un escalamiento general en 3D, ¿no? Bien, la geometría que vaya a ser transformada luego va a entrar como un parámetro de entrada en el resolvedor de Flow 3D, aparte del fichero de datos de entrada o prepping, y luego los datos que sean luego los datos que vayamos a ir consiguiendo de nuestra simulación van a entrar como datos de entrada también
en nuestro procesador, que a la vez vamos a poder elegir sobre qué datos queremos hacer nuestras tareas. En este caso hemos elegido el área de entrada sobre nuestros 2 volúmenes que habíamos comentado anteriormente, y finalmente añadimos un módulo de adición para tener en cuenta el área total sobre la pieza. Bien, una vez que ya está nuestro flujo de trabajo, lo que sigue a continuación es aplicarle una tarea, es decir, qué es lo que queremos hacer sobre esta función. ¿Queremos minimizarlo? ¿Queremos maximizarlo? ¿O queremos aplicarle constraints o restricciones? Y para ello vamos a ir a nuestra pestaña de task, donde realizamos todas esas tareas. Aquí podemos añadir qué tarea queremos realizar sobre nuestra función de salida, el aire total en nuestro caso, y podemos aplicarle el objetivo. Nuestro objetivo en nuestro caso sería minimizar, y sobre nuestros parámetros de entrada, que serían las rotaciones de los venteos, que en este caso se pueden ver en estos 2 inputs, que serían transferencia 1 y transferencia 2, podemos determinarle el rango sobre el cual Improve It va a trabajar. En la primera transferencia o rotación sobre el venteo 1 le hemos dispuesto un rango de menos 6 grados a 80 grados, y en el segundo venteo de menos 80 a 30. Bien. Por último, para tener configurado ya nuestra tarea sobre nuestra función, lo que tenemos que realizar es determinar, digamos, cuántas simulaciones queremos que Improve It realice para ir buscando el óptimo. Eso se determina mediante el budget, que nos va a indicar finalmente el número de simulaciones que va a realizar Improve It y el máximo de iteraciones que va a realizar en cada simulación en su búsqueda ahí mismo, para encontrar el óptimo, ¿no? Bien, en este caso, bueno, están con 15 simulaciones y 15 iteraciones máximas, pero bueno, yo le he parado simplemente con 7. Y bueno, lo único que faltaría sería darle al start y simplemente correría ya el caso, así de sencillo. Bien, una vez que Improve It vaya arrojando, digamos, los datos de las simulaciones que va encontrando, en la ventana de Population se van a ir llenando con diferentes filas que representan cada una de las simulaciones. En esta columna vamos a poder ver la cantidad de aire atrapado sobre nuestras piezas, en función de las rotaciones que Improve It ha introducido en el rango que hemos dispuesto para cada uno de los venteos. Bien. Aparte de ello, podemos trabajar sobre estas filas en la pestaña de Population. Aquí podemos importar otros datos que podrían ser experimentales. Podríamos añadir filas o eliminar filas sobre esta ventana, y vamos a poner como ejemplo la predicción de datos en Improve It. Por ejemplo, de todas estas simulaciones que tenemos, Improve It forma una superficie de respuesta. Con esa superficie de respuesta, Improve It es capaz de predecir soluciones en las que no hemos simulado nada, no hemos introducido ningún parámetro ni nada, y bueno, Improve It es capaz de realizar eso. Para ello, lo que podemos hacer es añadir una fila. Se nos crea una fila, podemos decirle un parámetro, por ejemplo 20 grados del primer venteo, y del segundo venteo, por ejemplo, 25 grados. Bien,
para decirle que esta fila la queremos predecir sobre nuestra superficie de respuesta, lo que tenemos que darle a la fila es un estatus de solicitado. Bien, tenemos que seleccionarla y posteriormente en Data Analysis, en la pestaña esta, le podemos solicitar un dato de nuestra superficie. Y automáticamente Improvit es capaz de calcular un valor aproximado para esos parámetros de rotación de los venteos. Es muy sencillo y eso sí, irá mejor esta aproximación mientras más casos de simulación se hayan tenido, o si tenemos una mayor cantidad de datos experimentales también podríamos hacer la misma tarea. Regresando a la pestaña de Population, podemos guardar los datos que queramos. Podemos guardar el mejor, que en este caso sería la fila número 2. Podemos filtrar datos buscando algún dato, por ejemplo, por status o por el parámetro que queramos. Y finalmente podemos exportar esta tabla de Population en formato CSV o XLS. Bien, en Data Analysis, aparte de que podemos solicitar puntos arbitrarios, podemos realizar unas gráficas de tipo, por ejemplo, Spider, en el cual nos muestra el comportamiento de nuestro aire contenido en la pieza en función de nuestros parámetros. También podríamos crear unas gráficas en paralelo que son bastante vistosas, en el cual nos mostraría directamente que para un parámetro tal y otro parámetro tal podemos obtener una cantidad de aire total, y así con todos los parámetros, con los valores de los parámetros que hemos introducido para las rotaciones en los dos venteos. Otras gráficas quizás importantes son las de dispersión, que podemos indicar sobre un solo parámetro y de forma discreta. Y finalmente una gráfica 3D que también podríamos introducir, indicándole, por ejemplo, en el eje Z que queremos el aire total y pintándolo sobre el aire total también. Bien, aquí podríamos ver cómo es más o menos la respuesta a los parámetros que tenemos. Y ya digo, si tenemos más simulaciones sobre Improvit, nuestra superficie de respuesta va a ser más razonable, ¿no? Más aproximada a lo que realmente sería la respuesta del sistema. Bien, bueno, podemos exportar también todas estas gráficas en general. Y bueno, es así de sencillo Improvit. Bien. Finalmente lo que les voy a enseñar son nuestros modelos, las mejoras de Improvit. Aquí en FlowSign podemos ver nuestro modelo inicial con los 4 venteos en sus posiciones originales. Podemos ver que la cantidad de aire atrapado es algo mayor que el resto de simulaciones que ha realizado Improvit, en el cual han sido rotados, digamos, los venteos de la parte superior. Bien. Y bueno, eso es todo para este caso.
Bueno, bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y nada, muchas gracias por participar en este webinario. Bien, gracias por la atención prestada al webinario. Bueno, abrimos unos minutos de preguntas, dejaremos abierto un rato por si surgen algunas preguntas, con lo cual pues las podremos contestar en directo. Y bueno, también indicar que pues para aquellos usuarios que estén interesados en probar Improve It, pues ponemos a disposición pues de un trial pues para poder durante un tiempo, pues un mes o lo que consideremos, pues el software Improve It, podremos digamos hacer un pequeño training online para pues comprobar o ver de forma directa cómo funciona. Bueno, en cualquier caso, y como he comentado, pues agradecer la presencia, pedir disculpas porque bueno, a través del plugin pues no se ha podido ver el webinario, ha tenido que ser a través de YouTube. Sin embargo, en el plugin directo desde nuestra web se pueden hacer las preguntas en la pestaña de chatbox, y si no, pues a través también del chat de YouTube. Sin más, pues agradecer la atención.